Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Claudia Albizer hablando sobre las 7 leyes universales. Ella nos va a enseñar muchísimo y vamos a disfrutar este tema mucho con ella y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Claudia Albizer, ella es coach de vida y vamos a hablar sobre las 7 leyes universales. Vamos a ver su importancia, su uso, por qué es tan necesaria en nuestra vida. Claudia, mil gracias por aceptar esta invitación y por venir a compartir este tema tan importante con todos nuestros suscriptores y oyentes. Gracias a ti, Maritza, por la invitación. Qué bueno entonces empezar a saber qué son las 7 leyes universales. Bueno, mira, las 7 leyes universales son 7 pautas de cómo funciona el universo y por ende cómo funcionamos nosotros. Es un conocimiento muy antiguo, se le atribuye a Hermes Trismegisto muchísimos años antes de Cristo. Hermes vivió en Egipto. Y tú sabes que Egipto fue muy avanzado. La meca de la ciencia. Y de la cultura y de la humanidad. Y de todo eso más allá que se podía encontrar en Egipto, en esa cultura tan ancestral. Exacto, y tan avanzada. Tan avanzada. Entonces, Hermes escribió, o descubrió, o armó, no sé eso cómo se llamará exactamente, una enseñanza que fue desgraciadamente mal interpretada y mal usada por muchísimas personas. ¿Por qué? Porque es unas enseñanzas que nos da a todos los seres humanos el poder de ser creadores de nuestra propia vida. Entonces, como se estaba mal usando, se escondió. Y hoy se llaman los principios herméticos, de ahí viene el término hermético, es un conocimiento que estuvo muchísimos años cerrado herméticamente. Y en 1908, 3 personas que no sabemos exactamente quiénes son, escribieron un libro que se llama El Kybalión, en donde hablan de las 7 leyes universales. Y es ahí que ellos decidieron que el mundo ya estaba empezando a estar listo para tener este conocimiento, y es de ahí donde salen las 7 leyes universales. Bueno, conscientemente y claramente, apenas pues llevamos un siglo y unos poquitos años, un siglo y 12 años, sí. 14 años, siglo y 14 años conociendo las 7 leyes universales. Sí, conscientemente sí, porque tú puedes encontrar vestigios de las leyes en todas las religiones del mundo, en todas, desde el Tíbet, la India, la cristiana, la católica, pero conscientemente como leyes universales, sí. Y eso es lo que le ha dado tal impulso a la expansión de la conciencia del ser humano, porque nos empezamos a dar cuenta de que somos muchísimo más que estos huesos. Sí. O sea, tenemos una trascendencia mayor. Hay más allá. Hay más allá. Hay más allá dentro de nosotros. Exacto. O sea, somos seres espirituales teniendo una experiencia material. Y esas leyes nos muestran cómo funciona el universo y cómo funcionamos nosotros. Y si nos ceñimos, si vivimos de verdad bajo esas leyes, son la llave del éxito. Bueno, ¿cuáles son esas leyes? Empecemos como a enumerarlas y a explicar de a poquito cada una. Bueno, mira, son 7, ¿no es cierto? La primera es el mentalismo, que dice que todo es mente. O sea,
Seguramente has escuchado que los seres humanos utilizamos solo el 10%. El 10% de la mente. No sabemos la capacidad que tenemos en la mente. Exacto. Realmente. Exacto. Entonces, el principio de todo es mente nos dice que todo, absolutamente todo de lo que somos capaces está en nuestra mente. Simplemente hay que saberlo utilizar, ¿no es cierto? Nosotros nacemos casi como, yo digo como cuando compramos un celular que está virgen de fábrica y de 0 a 7 años nos empezamos a ponerle aplicaciones y al final el celular va a servir para las aplicaciones que le pongamos, ¿no es cierto? Pues a nosotros seres humanos de los 0 a los 7, los papás, el entorno, la familia, la cultura del país donde nacimos nos arma un programa. Y nosotros salimos al mundo con ese programa y creemos que eso es. Y eso es lo que nos dice lo que es posible y lo que no. Y lo que no. Entonces, el descubrir que todo es mente y que todo está en nuestra cabeza es el principio que todo es posible de acuerdo con la mente, con lo que usemos de la mente. Exacto. O sea, que si algo no es posible, si yo algo no estoy logrando, es por un programa en mi mente que me lo está impidiendo. Que lo adquiriste entre los 0 y los 7 años. Exacto. O al seguir en la vida, pero viviendo siempre desde esa premisa de que la realidad es. Y la realidad es simplemente lo que yo tengo en mi mente. El resto, o sea, está ahí. Si yo como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Sí. Entonces es cómo me abro a entender de que todo es un programa y de que si yo quiero hacer algo, tengo que cambiar ese programa. Entonces ese sería la primera de las leyes. Después viene la ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y esta nos habla simplemente de que al yo mirar mi vida, puedo, precisamente por eso que te digo, que creamos la realidad desde nuestro programa, puedo entender cuáles son mis programas. Entonces, si yo no estoy siendo capaz de hacer algo, de nuevo, tengo que mirar adentro qué es lo que me lo está impidiendo. Porque si mi alma lo quiere hacer, es que es algo que es posible para mí. A mí nunca en la vida se me ha ocurrido pensar ir a la luna. Pero no porque no pueda lograrlo, sí. Pero mi alma no vino a eso. O sea, cuando al otro sueña de chiquitico ser astronauta. Exacto. Mi alma no vino a eso. Entonces, si yo lo puedo pensar, soñar, es que lo puedo hacer. Lo puedo y crear. Si no soy capaz, es adentro que tengo que ver. Claudia, vamos a ir a un corte y seguimos con las 7 leyes. Perfecto. Ya regresamos. Y continuamos con Claudia Albizer y las 7 leyes universales. Y se me ocurre aquí, porque casi lo digo, pero te voy a preguntar la siguiente cosa, porque ¿qué diferencia hay entre las 7 leyes universales y las 7 leyes espirituales? Marisa, yo creo que es la definición, porque en el fondo es el título, en el fondo es lo mismo. Sí, porque en las dos que llevamos veo muchísima similitud. Exacto. Sí, porque ¿qué es lo que hace esto? Nos conecta con nuestro espíritu, con nuestra esencia, con nuestra alma, que es lo que verdaderamente somos. Este cuerpo es algo temporal. Sí. Nuestra alma ya viene en un camino de otras vidas y continuará hasta que logre su cometido, ¿no es cierto? Entonces, son las leyes que manejan mi espíritu. Después de este paréntesis, entonces continuamos con la tercera ley. Bueno, en la tercera ley tenemos la ley de vibración.
la ley de vibración dice que todo vibra, todo está en movimiento. Y basta con ver la naturaleza, o sea, todo se mueve. Los átomos están siempre en vibración, desde una piedra o el metal, que uno podría decir, pues eso ahí no hay vida, ahí hay vida. Ahí hay energía. Hay energía que se mueve a una vibración muy baja y va subiendo de acuerdo pues como a la naturaleza de lo que estamos viendo. Y en nosotros también vibramos. ¿Y cómo vibramos? Con nuestras emociones. O sea, las emociones son lo que nos hace vibrar por dentro. Entonces, ¿a qué nos lleva a mirar esta ley? Es que, ¿en qué vibración vivimos? Desgraciadamente, por razones que no vienen ahora al caso, vivimos desde el miedo, vivimos desde la tristeza. O sea, todo afuera nos habla de miedo, todo nos hace producir miedo y entonces vibramos en una vibración muy baja. ¿Cuáles son las vibraciones altas? Las que de verdad nos comunican con nuestro ser superior, con algo más grande. Es el agradecimiento, es el amor, es la alegría. Entonces es cómo yo elijo en qué vibración quiero vivir. O sea, soy de las personas que me despierto y lo primero que hago es poner las noticias para escuchar cuántos muertos hubo ayer en mi ciudad, sí. Cómo está el dólar, está subiendo, entonces si tengo cosas en dólares, me estreso o empiezo a escuchar o a compartir las noticias trágicas de que mataron a fulanito, de que vieron lo que pasó allí. Entonces eso me lleva a yo vibrar en una vibración baja. Entonces, ¿cómo hago yo para salirme de ahí y lograr mantenerme en una vibración alta que me va a ayudar a tener más conexión? Esa conexión con el yo superior o con el ser superior. Con mi ser superior, exacto. Y tener una mejor vida, sí. Porque eso se refleja en mi cuerpo. Claro. O sea, cada vez hay más evidencia de que las enfermedades se producen es adentro. O sea, el cáncer no pasa por aquí y dice, ve, esta señora con esa chaqueta azul me gusta, yo me le voy a meter. No, o sea, son esas vibraciones bajas, es esa energía baja la que hace que mi cuerpo se resienta. Porque la 2, que es como esa adentro, esa afuera, esa me encanta. Porque eso dice todo, pues cómo estás adentro. Exacto. ¿Cómo estás adentro? ¿Qué es lo que está ¿Cómo afuera? estás adentro? ¿En qué vibración estás? ¿En qué vibración te mueves? ¿Eres de los que está siempre buscando lo malo o eres el que está siempre buscando lo superior? No sé, como te das cuenta, esto desafía completamente la manera como nosotros vemos la vida. O sea, nosotros aprendimos a vivir de afuera para adentro. Exacto. Y esto nos lleva de verdad a mirar para adentro. Y porque lo que es adentro se refleja afuera. Eso es teso. Sí, es un tremendo ejercicio porque es desafiar absolutamente la manera como hemos vivido hasta ahora. Sí. Y que siempre nos preguntan, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Entonces voy y busco afuera, entonces busco culpables y entonces ahí llegamos a la ley de causa y efecto directico y es todo lo que yo hoy soy es el efecto de mi causa de mi pasado, o sea, yo lo causé en mi pasado. Entonces, si yo no tengo la vida que quiero, yo no tengo que echarle la culpa a mis papás, es que tuve una niñez horrible, es que mis hermanos, es que el bullying en el colegio, es que el gobierno, es que el tiempo, es que nací en Colombia y entonces por eso es que soy como soy. No, es que hay dentro de mí que está causando esto que no me gusta, esto que no quiero, porque la causa está adentro. Adentro. No afuera. Entonces ahí tendríamos la ley de causa y efecto, como es adentro, es afuera. Esa es la... Causa y efecto. Causa y efecto, esa es la ley quinta. La cuarta. La cuarta. Esa es la cuarta. Sí. ¿Y la quinta? No las estoy diciendo en orden. No importa, pero... Como quinta tendríamos la ley del ritmo.
todo tiene un ritmo, todo es cíclico, todo vuelve. Y ahí es fácil como miremos lo que está pasando en el mundo en este momento. O sea, estamos otra vez, todo el mundo así, pegado de que va a haber una tercera guerra mundial. Una tercera guerra. O sea, no hemos aprendido nada. Todo vuelve y volvemos y caemos en lo mismo y entonces vuelven otros personajes con otras armas, con un nivel de terror más grande, pero todo vuelve. Es la única ley de la que tenemos que salirnos. O sea, ¿cómo hago para romper ese círculo perverso en el que vivo? Es mirando qué estoy haciendo, qué tengo que cambiar para no volver a repetir lo que ya vivimos. Ese ejemplo es muy válido porque pues, es un ejemplo global. Exacto. Pero llévelo a lo individual. ¿Qué estás repitiendo? Exacto. Maritza, es que como es afuera es adentro. Esa guerra que hay en Rusia la tenemos nosotros por dentro, porque estamos divididos, porque vivimos en una guerra. Nuestro yo, nuestro ego peleando contra el alma, que el alma quiere hacer algo, el alma quiere brillar y el ego no lo deja. El ego distorsionado no lo deja. Entonces esa guerra afuera la vemos afuera porque la tenemos adentro. Eso. Entonces es como darnos cuenta de eso, de que no es allá. No es allá. ¿Cuál es tu guerra? ¿En qué guerra estás tú? Mira que nunca en la vida hemos tenido tanta comunicación, tantos adelantos en tecnología, en comunicación. Tantos medios de comunicación global, que es que antes eso les llegaba a uno la noticia a los 8, 15 días. Exacto. Y mucho, antes era más para atrás con carta, con papiro, bueno, pero así llegaba y se demoraba muchísimo. Ahora usted está en la inmediatez, usted ya en tiempo real está recibiendo toda esa información. Más miedo. Claudia, vamos a ir a un corte, que esto está muy bueno, y ya regresamos. Listo. Continuamos con las 7 leyes espirituales y ya universales. Es que tengo ese dicotomía ahí bien marcada, las 7 leyes universales, y vamos a hablar de las últimas 2. Perfecto, vamos a la ley de polaridad. La ley de polaridad dice que todo es dual, que todo es 2 polos de lo mismo. Y aquí pongo un ejemplo fácil como para entenderlo. El agua es agua. Si yo la expongo a mucho calor, se convierte en vapor. Sigue siendo el mismo agua. Ajá. Y si yo lo expongo a mucho frío, se congela. Entonces, esa es la ley de polaridad. Los extremos, o sea, todo extremo es parte de lo mismo. ¿No es cierto? Ese centro es lo mismo. Exacto. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida? Pues es que yo pienso que cuando hablamos de polarización, inmediatamente se nos vienen una cantidad de cosas a la cabeza. Y entonces, sobre todo políticas. Se nos viene una polarización. Una polarización. Y entonces miremos eso. O sea, ¿cómo es la polarización? Aprendimos a vivir en extremos. Entonces está de un lado a la izquierda y de un lado a la derecha. Ajá. ¿No es cierto? Pero que en el fondo son los mismos los personajes tratando de hacer algo por el país. Todos desde una manera distinta. Desde una visión distinta. Desde una visión y con unas metodologías distintas porque tienen visiones distintas de la vida. Pero entonces, en vez de unirnos y ver cómo juntamos todas las ideas y sacamos algo adelante, no, entonces cada uno se atrinchera en su polo opuesto. En su polo opuesto, sí. y dispara para el otro lado.
Entonces, ¿qué podemos lograr ahí? Aquí viene lo que decía Buda, es lo sano es el camino del medio. Y entonces llevémoslo, bajémoslo de la política, que a veces eso nos suena como por allá lejísimos, pero nosotros somos parte de eso porque todo es parte de Todo lo es mismo. política, sí, claro. Exacto. Todos los siempres y nunca que tienes en tu vida estás polarizado. Es que yo nunca, ahí estás polarizado. Porque yo al decir nunca estoy negando el otro polo. El bien y el mal son dos polos de lo mismo. Entonces, ¿qué tan polarizado vivo yo dentro de mí? Los nunca, los siempre, los todos. Es que todos los hombres, ¿en serio son todos los hombres? Sí. ¿O todas las mujeres? ¿En serio son todas las mujeres? Entonces es algunos hombres o algunas mujeres. Entonces, ¿cómo yo en mi vida logro ponerme en un camino del medio sin tomar ninguno de los extremos? Porque desde el medio puedo mirar para un lado, pero también puedo mirar para el otro. Y eso me da equilibrio. Sí. Y me puedo mover de un lado para el otro, tranquilamente. Que estando en los extremos me demoro muchísimo más para llegar allá. Entonces, esa es la ley de polaridad. Y es una ley que vivimos todos los días. O sea, cada que yo piense en, es que yo siempre estoy polarizada. O nunca estoy polarizada. Pero no hay algunas veces. Algunas veces. No tenemos ese algunas veces. No, eso no. O sea, el decir algunas veces es lo que algunas veces. Lo que necesitamos para centrarnos. Exacto. Para elegir el camino del medio, que es el único camino que nos lleva a donde queremos. Bueno, y la última. Y la última es la ley de género o de generación. Esta ley es una ley que dice que todo necesita un femenino y un masculino. O sea que solamente podemos generar uniendo los dos, el femenino y el masculino. Pues aquí no tenemos como que explicar demasiado, o sea, para que nazca un ser se necesita un masculino y un femenino. Sí. Un átomo, son átomos positivos y negativos. Todo necesita de los dos opuestos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que nos polarizamos. Entonces, ahora no nos damos cuenta de que yo, Claudia Albiser, tengo tanto de femenino como de masculino. ¿Por qué? Tenemos dos hemisferios en el cerebro. El izquierdo, el racional, el ordenado, el que sigue las leyes, y el derecho, el emocional, el que acoge. Entonces, ¿qué? En vez de yo desarrollar esas dos energías porque las necesito. Y las tengo. Entonces, no, yo o soy demasiado femenina y entonces niego lo masculino porque no. Y también por el tabú puede ser o el machismo o el feminismo. No, exacto. Es que yo soy femenina y mi feminismo y ese lado masculino se nos olvida. Exacto. Y lo mismo pasa con los hombres. No, es que yo no soy gay. No, es que no necesitas ser gay para tener un lado femenino. Es que lo tiene. Claro, lo tiene. Atrévase a mostrarlo. Sí. O sea, es validar de que somos el conjunto de los dos. Una persona de verdad exitosa en cualquiera de las dos, de cualquiera de las cosas que haga en la vida, tiene que ponerle, tiene que manejar el aspecto masculino y el aspecto femenino. Un artista puede ser súper inspirado, súper creador, súper teso, pero si no es capaz de vender su obra, si no es capaz de comercializarla, si no es capaz de tener una rutina de trabajo, se va a quedar siendo un artista muy talentoso perdido en la inmensidad. Exactamente, y esa sensibilidad de artista está a su lado femenino, pero en la otra está su lado masculino. Ahí está la fuerza, está la producción. Exacto. Y entonces, eso no es ser ni machista ni feminista. Entonces, no es un tema de eso. Exacto, no tiene nada que ver con eso. Y lo increíble, Maritza, es que para lograr de verdad comunicación con nuestro ser superior, tenemos que integrar los dos.
Y es por eso que estamos tan desconectados, porque nos hicieron vivir en uno o en otro. Bueno, Claudia, por eso, porque ya se nos acaba el tiempo, por eso es muy importante ese taller que tienes la próxima semana, 2 semanas, los 2 miércoles. Sí, son 2 miércoles de 6 a 8 de la noche, vía Zoom, en donde pues expongo las leyes y las miramos concretamente y hago pues como el ejercicio de que cada uno mire para adentro, porque claro, de nada sirve saber la teoría si yo no sé cómo se come esto. Cómo se desarrolla y cómo lo aplico. Exacto. Y eso es lo que tú nos vas a enseñar el 16 y el 23. Exacto, el miércoles. Miércoles 16 y miércoles 23. Miércoles 23 de noviembre. Entonces, ¿por dónde se inscriben? ¿Cómo buscan Mira, este taller? Mi Instagram es cma.coach. Ahí ya aparece acá. Ahí encuentran toda la información. Y bueno, ahí está también mi teléfono. Yo también hago acompañamiento a las personas. O sea, individuales. Individual, porque definitivamente yo pienso que la única manera de lograr cosas excepcionales es sacar ese ser excepcional que llevamos dentro. Y para eso necesitamos un poquito de ayuda. Claro. Solos muchas veces no podemos. Muchas veces no. Muchas veces no podemos. Claudia, mil gracias por esta información. Es muy importante y ojalá mucha gente vaya y te busque para ese taller. Pues si les queda más fácil el taller y es virtual, entonces pues vas a ser de mucha ayuda para todos. Además tiene un costo muy económico. Yo lo que quiero es que esto se conozca. Eso es lo más importante. Entonces ya saben, ahí en CMA, ya apareció aquí las redes sociales de Claudia, cma.coach. Ahí están, entran y ahí encuentran el teléfono, encuentran toda la información de Claudia y se comunican con ella. Claudia, mil gracias. A ti, Maritza, muchas gracias. Rico estar contigo. Qué rico. Nosotros disfrutamos mucho esta conversación también contigo. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Isman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver a través de www.mercadeoconvoz.com y en nuestros canales en Facebook y YouTube. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana agradeciéndole a Novotel su hospitalidad. Chao.